Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a empezar con nuestra clase de Informática 2 y para eso vamos a trabajar sobre lo que es Excel. Excel es el programa que vamos a manejar. Este programa es un programa especial para el aspecto matemático. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver esta cuadrícula, ¿sí? Vamos a tratar de especificar algunos detalles. ¿Sí? Vamos a ver dónde es. Ajá. Muy bien. Bueno, si ustedes se fijan, aquí nos dice hoja, ¿sí? No se quita eso. Ahí está, ¿sí? Ahí tenemos que dice hoja 1. ¿Por qué? Lo que pasa es que este archivo es un libro y nosotros podemos, por ejemplo, aquí con el signo de más, sí, que no me deja, aquí está el signo de más, podemos agregar más hojas para que podamos entonces abrir en este mismo archivo varias hojas de Excel que pueden ser totalmente distintas, ¿ok? Entonces aquí manejamos que esto se llama un libro, ¿sí? Acá está nuestro nombre y aquí va a ser el libro de Informática 2 material, así es como se llama, ¿ok? Vamos a borrarlo, ¿sí? Entonces vamos a ir especificando una serie de detalles. Bueno, muy bien. Vamos a tratarlo con otro color para que se represente mejor. ¿Sí? Por ejemplo, ok, fíjense cómo tenemos una cuadrícula, ¿sí? Esta cuadrícula significa que cada una de estas celdas tiene un nombre específico. Por ejemplo, esta celda se encuentra en C, que es la columna. Acá están las columnas. Y por acá, toda esta fila son los renglones. Todo esto de aquí son los renglones o filas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, se encuentra en el renglón 4. Quiere decir que esta celda se llama C4. ¿Sí? Entonces, así es como nos ubicamos en toda la hoja de Excel por celdas. Por ejemplo, aquí tenemos esta celda. ¿Sí? Esta celda se encuentra en I, fíjense hacia arriba y fíjense hacia la izquierda, es I9, ¿sí? Aquí está, este es el 9 y aquí está la I, ¿sí? Entonces es una cuadrícula, como por decirlo, es por coordenada como nos vamos a referir a todas nuestras celdas. Esto es muy importante porque así es como lo vamos a ir manejando a base de celdas y cada celda con su nombre específico, ¿sí? Entonces, muy bien, vamos entendiendo por aquí de qué trata. Bueno, habíamos especificado entonces que es un programa matemático, por lo tanto, entonces vamos a manejar por aquí fórmulas. Bueno, este símbolo que vemos aquí, me genera todo este renglón. Ese renglón es el renglón de la fórmula. Es muy importante porque se va a usar bastante. Por eso maneja una F, si ustedes se fijan, FX. Ese renglón es donde nosotros vamos a poder agregar todo. Obviamente que lo podemos hacer en la celda. Por ejemplo, si aquí yo quiero hacer una operación, entonces estamos en la celda I6. Si yo quiero hacer aquí una operación, puedo escribir aquí mismo y se va a ir hacia la derecha. Pero cuando yo escriba en la siguiente celda, aquí, entonces se va a tapar el contenido de I6. Para eso está este renglón. Este renglón aquí va a continuar con todo lo que yo tenga escrito sobre I6, sin que se tape, por ejemplo, con J6. ¿Ok? Entonces ese renglón es sumamente importante, es el renglón de la fórmula. Muy bien. ¿Qué tipo de matemáticas podemos hacer en este programa? Bueno, podemos hacer cualquier aritmética, que es lo más simple. Podemos hacer álgebra, trigonometría, estadística, geometría. Podemos hacer cálculo integral. Tenemos bastantes cosas. Bueno, por acá si ustedes se fijan, tenemos los menús, el menú archivo para guardar, para abrir, etcétera. El menú inicio que nos muestra las características que vemos en Word, por ejemplo, hasta aquí. Toda esta parte de aquí es negrita, aquí está. Después es cursiva, subrayado, son simplemente formato de texto. Aquí está para dibujar celdas. Si nosotros queremos hacer una cuadrícula, ¿sí? Por acá tenemos color para nuestras celdas, colores para lo que son nuestros textos. Y aquí está el centrado,
sobre lo que es la celda, ¿sí? Vamos a ver algunos detalles, obviamente los que sean propios para este programa. Por ejemplo, fíjense cómo trae una rayita arriba negra y una rayita abajo. Si yo selecciono, por ejemplo, esta celda, entonces me va a pintar nada más las celdas. Al darle clic ahí me va a pintar solamente las líneas que están ahí presupuestadas, que es la de arriba y la de abajo. Me lo pintaría de esa manera, ¿sí? Entonces aquí hay que darle clic para abrir un menú. Ese menú me va a dar muchas opciones. Todas esas opciones pues van a ser de poner líneas arriba, abajo, izquierda, derecha, cuadrículas de varios textos, etcétera. Entonces es cuestión de emplearlo, ¿sí? Entonces ahorita esta es la parte básica para saber cómo nos vamos a desarrollar. Entonces tenemos esta serie de menús. Luego está el menú insertar. En él vamos a insertar cosas como por ejemplo gráficos, por ejemplo imágenes. Se pueden insertar ecuaciones si es que tienen la versión que tiene más completo todo, o la de PC, la de computadora, ¿sí? Fuera de ahí, los demás pues realmente no tenemos tanta necesidad. Vamos a ir empezando a ver por ahí poco a poco todo este tipo de cuestiones. Vamos a quitar esta hoja y vamos a empezar ahora sí a trabajar. Muy bien. Bueno, aquí con el teclado podemos ver, podemos escribir una carta completa, ¿sí? De todo lo que tenemos. Pero fíjense, cuando yo escribo en B y pongo por ejemplo un simple 5, dijo pues ya se borró la información, pero no, allí se encuentra en el renglón de la fórmula, ¿sí? Ahí tenemos todo y podemos escribir bastantes cosas, así que no hay problema. Bueno, los datos se clasifican en 3. Tenemos datos numéricos como este 5, tenemos datos de carácter, por ejemplo una A. Vean la diferencia. Una A la escribe del lado derecho, aunque la podemos centrar obviamente. Una letra, entonces quiere decir que el texto lo escribe pegado a la izquierda de la celda. Un número lo escribe pegado a la derecha de la celda. Y si yo escribo, por ejemplo, un número con una letra, por ejemplo un domicilio, ¿sí? Por decir Juárez, aquí está, uy, qué caray, Juárez 5, por decir, lo va a considerar un texto y lo va a escribir del lado izquierdo. Si yo pusiera otra cosa como M3, lo va a pegar del lado izquierdo, ¿sí? Y no se refiere a la celda M3. La celda M3 sería, aquí está la M, 1, 2, 3. Vean cómo está seleccionado la M y del lado izquierdo se encuentra un poquito más gris el renglón 3 y así nos podemos dirigir. Entonces no es la celda, ¿por qué? Porque no le puse un igual. Fíjense en esto. Si yo le pusiera a M3 un número, por decir 6, y yo aquí en vez de ponerle M3 le pongo primero un igual, y ahora sí escribo M3, fíjense cómo nos puso hasta de otro color diferente. Ahí está un color azul, M3, y la celda se pintó, la celda M3 donde está el 6 se pintó del mismo color. Fíjense cómo me da el mismo número. Si yo se lo cambio aquí, por ejemplo ahora un 3, fíjense lo que pasa con la celda C1, cambia automáticamente. Vamos a pintarla de color para que ustedes puedan ver, ¿sí? Que estamos, ahí está el número 3, perdón, es por acá, ¿sí? No sé, algo así. Y ese 3 hay que resaltarlo un poquito más. Ok, ¿sí? Esa celda va a cambiar porque dice que esa celda representa lo que está en M3. Le vamos a cambiar por un 1, ahí está el 1, le voy a poner una D de dedo, ahí está la D de dedo, pero ya la cambió del lado izquierdo porque es texto. Si le pongo un número, entonces me lo va a cambiar del lado derecho por ser entonces otro tipo de dato que se está incluyendo, ¿sí? Entonces así es como trabajamos. Vean, si yo no le pongo nada, pues me dice pues 0 porque está vacía. Vean en la parte de arriba, vamos aquí otra vez a puntualizarlo, ¿sí? Fíjense en la parte de arriba cómo tenemos, ese es su valor, ¿sí? Entonces acá me va a representar todo lo que es el renglón de fórmula, todo lo que yo tenga, ya sea matemático, ya sea texto, en relación a lo que tengamos aquí. Aquí C3, entonces significa que C3 es igual a lo que vale M3, eso es lo que representaría. Pero M3, aquí está M3, está vacía, no tiene nada, ¿sí? Al estar vacío, entonces por eso acá me dice pues 0, no tenemos nada,
¿ok? Entonces, esta es la forma de trabajar y vamos a hacer una pequeña pruebita para que ustedes sepan la importancia de lo que es este programa en sí, ¿ok? Vamos a quitar entonces esta página que es como una imagen y nos regresamos. Bueno, fíjense en lo siguiente, ¿sí? Podemos manejar, de hecho aquí le vamos a quitar, que nos quite sin relleno, y el color, que nos dé el color estándar, el automático, aquí sin relleno, ahí está, ok. Fíjense lo que podemos hacer, podemos seleccionar varias filas. Sí, aquí en tablet obviamente a mí me cuesta más trabajo, pero se pueden seleccionar varias filas. Miren, ahí está, tengo seleccionado A, B y C y puedo mover aquí entre A y B. Bueno, acá me dan el espacio, fíjense ahí la doble línea. Si yo lo muevo C y lo pongo al doble, vean, me voy a basar con la otra línea. Tanto A como B como C se van a hacer del mismo tamaño. En computadora hay que poner el mouse encima de las líneas, puede ser entre A y B, puede ser entre B y C. Te va a dar un mouse con dos flechas y tú lo puedes abrir, ¿sí? Entonces así lo podemos hacer. Por ejemplo, acá al lado izquierdo, a la derecha, por donde está el símbolo de la escuela, vean, está mi nombre un poquito ahí tapado, ahí está una flechita hacia atrás que es deshacer. Lo presiono y ahí está, ¿sí? También lo podemos hacer por acá al seleccionar. Pero fíjense, ahí nomás seleccioné uno, nada más uno fue el que me manejó de esa manera. ¿Qué tal si yo lo amplío? Y para eso están las bolitas que están aquí en medio. Si fuera en computadora, yo le doy clic al número 1 del lado izquierdo y lo arrastro hacia abajo todos los que quiera. Entonces aquí se hace mediante las bolitas. Vean, entre del 1 al 8, el 8 tiene la doble línea. Ahí es donde yo manipularía el tamaño de la celda 8 y me le daría el tamaño a todas las demás que están seleccionadas. En computadora sería cuestión de poner el mouse entre el 1 y el 2, o entre el 2 y el 3, o entre el 3 y el 4. O sea, en una línea divisora de renglón entre todo lo seleccionado. Lo arrastramos hacia abajo o hacia arriba y modificará todos los renglones. Yo lo voy a hacer aquí en la tablet con el 8. Y lo amplío, fíjense, más o menos como 1,5. Y todos me van a quedar del mismo tamaño. Si nos pasamos para lo siguiente de la tabla, vean cómo todo respeta el mismo tamaño que está estandarizado. Solamente modificamos las primeras 8 filas. Entonces le voy a dar a regresar. Entonces esto es para que sepamos que podamos modificar lo que es la amplitud, tanto hacia la derecha como hacia abajo, la anchura de una celda o de varias en conjunto. Eso lo iremos haciendo dependiendo de lo que necesitemos. Bueno, esta al ser la clase número 1, fíjense, vamos a hacer esto. Aquí abajo donde está hoja 1, ahí le puse pues el dedo, cambiar nombre, ahí le vamos a poner que esta es nuestra clase 1. ¿Ok? Entonces así nuestro libro se llama Informática 2 Material, está hasta arriba, es como el encabezado, aquí al centro en la parte verde, y hasta abajo van a estar las hojas que yo vaya haciendo. Así, por ejemplo, en el siguiente video pues haremos clase 2, etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, aquí en clase 1 vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner el primer encabezado, dato 1, después dato 2 y luego dato 3. Vamos a rellenar con números, los voy a poner al azar, ¿sí? Hasta ahí con 5 nada más. Por acá no importan los números que pongamos, voy a hacer que sea nada más de una sola cifra, ¿sí? Algo así. Ok. Bueno, fíjense lo que podemos hacer. Habíamos dicho que podemos centrar. Vamos a centrar todos nuestros datos para tener mayor presentación. Se puede centrar de dos maneras. Fíjense cómo la parte de arriba es para la altura y la parte de abajo es para la anchura. Aquí están centrados todos mis datos. Muy bien. Bueno, vamos a poner aquí a continuación lo que va a ser la suma 1. ¿Sí? La suma 1 va a ser, ponemos el igual. Si una celda empieza con el igual, significa que sigue un aspecto matemático. El programa entiende, ok, entonces ahora sí vienen las matemáticas. Si no le ponemos un igual al principio, entonces no me va a generar ninguna operación. Bueno, vamos a poner los números que tenemos en dato 1, dato 2 y dato 3 sumados. Sería 1 y luego ponemos más 5 más 7. Cuando acabamos una operación, se le da enter. Y ahí tenemos el valor, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo con los demás. Sería 2 más 4 más 8. Después 3 más 6 más 7.
3 más 6 más 7. Después 4 más 7 más 8. ¿Sí? Y por último tenemos 5 más 4 más 9. ¿Sí? Los ponemos. Le damos Enter para terminar. Bueno, ahí están nuestras operaciones. Podemos entonces seleccionar y le damos Entrar. Ahí está. Bueno, el centrado de arriba no me funciona todavía porque no tengo tan altas mis celdas. Bueno, vamos a hacer la suma 2 y aquí vamos a empezar a comparar. La suma 2 la vamos a hacer como debe de ser hecha. Una suma en el programa de Excel no debe de ser hecha como la suma 1. Ahorita lo explicaremos por qué y lo vamos a ver con resultados. Bueno, no vamos a poner el número 1. Fíjense, si yo muevo las teclas direccionales o le doy clic al número 1, me va a poner la celda que yo quiero. Ahí está, A2, que es la celda que contiene el número 1. Más, ahora le ponemos por ahí B2, más, ponemos el dato 3, que es C2. Vean cómo me pone un color diferente para cada celda distinta. Eso ayuda bastante para poder ver que sea la celda que está seleccionada correctamente. Yo lo hice seleccionándolo, pero lo podemos hacer escrito, Ya acabamos, le damos Enter, tiene que ser el mismo resultado. Ahora lo voy a hacer escrito. Entonces, para poner el número 2, pongo la celda A3, ¿sí? No importan mayúsculas o minúsculas. Más, ahora sigue la celda B3. Más, ahora sigue la celda C3. Damos Enter cuando terminamos. Pasa lo mismo, colores diferentes, celdas seleccionadas, etcétera. Damos Enter, ¿sí? Bueno, podemos hacer más cosas porque, por ejemplo, tenemos un símbolo por acá adelante. No sé si vean el cursor, creo que sí lo ven. Muy pequeñito por acá en el encabezado. Aquí tenemos el símbolo de la sumatoria, ¿sí? Lo podemos resaltar, ¿sí? Entonces, sigue quedando mi hoja. Este es el símbolo de la sumatoria, ¿sí? Este símbolo se utiliza mucho en lo que es estadística, ¿sí? Este símbolo significa simplemente sumar una cantidad de datos. Vamos a utilizarlo. Entonces, quitamos esta hoja. Muy bien, pasamos para acá. Ustedes en PC, si utilizan Windows, en Office, también lo tienen en el menú inicio, también hasta la derecha por ahí para que lo busquen. Se le da clic ahí, sale este menú. Yo quiero una suma, vean cómo tiene más. Tiene sacar promedio, contar la cantidad de números que hay, el máximo número y el mínimo número son cosas de estadística. Le voy a poner suma, pero vean cómo automáticamente me dice de E2 a E3. Y está seleccionada la parte de arriba, lo azul. Y no, yo no quiero esa selección. Yo voy a darle, vean, lo quité el mouse y me lo quitó. Entonces así no. Vamos a darle suprimir. Ok, otra vez. Volvemos aquí. Suma. Vamos a seleccionarlo y lo puedo arrastrar de la bolita. Ahí está. Lo puedo escribir también, no hay problema. Y ahí tenemos otra manera de hacer nuestra suma. Tiene que salir los mismos números, puesto que estamos sumando las mismas cantidades, ¿cierto? Bueno, aquí hay que acostumbrarse a hacerlo de todas maneras, porque a veces utilizaremos celdas, como por ejemplo yo aquí selecciono con el dedo. Ustedes podrían hacerlo con el mouse si lo hacen en computadora y listo. O podrían hacer la sumatoria, ¿sí? La suma y aquí selecciono. No, ahí me pasé. Ahí está. Bueno, vamos a hacerlo todo centrado para que tenga una mejor presentación. Ahí está, ¿sí? Muy bien, entonces ustedes se fijaron en la suma 2 lo hice de dos maneras diferentes. Una fue con celdas y otra fue con el comando de la sumatoria. Vamos a ponerle aquí abajo. Entonces, número 1, usando celdas. Y número 2 lo hicimos con el comando sumatoria, ¿sí? Muy bien. Bueno, pero ¿qué sucede si le cambiamos números a todas estas cantidades? Fíjense lo que pasa. Nomás voy a cambiar uno aquí, por ejemplo, en vez de 1, un 6. Le damos un Enter para salirnos, porque si no, no acepta la orden. ¿Y qué sucedió? Aquí en suma 1 se quedó la misma cantidad de sumatoria, pero en suma 2 sí me sumó ese 6. Si contamos 6 más 5 son 11, más 7 son los 18. Sigo cambiando, le pongo un 3 y me sigue modificando.
Aquí entonces me va a modificar sin importar los números que yo ponga y suma 1 no. ¿Qué significa? Que hacerlo de esta manera, colocando los números, vean la parte de arriba, aquí vamos a hacerlo otra vez para que ustedes lo noten. Haciéndolo de esta manera, aquí está, es como si lo hiciéramos en lápiz y papel. ¿Qué sucede? Para yo cambiar un valor, pues tengo que borrar, ¿cierto? Ya no es 1, ni 5, ni 7. Fíjense, ya es 6 más 3 más 10. Y eso me da 19. Y esta es la ventaja de hacer las cosas por medio de lo que es una hoja de cálculo. Porque nosotros generamos fórmulas. Y las fórmulas se hacen automáticamente sin importar los números. Esa es la ventaja que tiene Excel, ¿sí? Vamos a hacerlo con los demás. Podemos borrar por aquí para que ustedes vean. Quitamos esta hoja y regresamos a nuestra hoja de la hoja de cálculo. Cambiamos números al azar, por ejemplo, ¿sí? Y vean cómo solamente va a cambiar la parte de la suma 2. La suma 1 ahí se quedó. Vean, todos son resultados diferentes. Aquí fue igual, pero pues porque son números distintos, ¿sí? Aquí me quedó 2 más 4 más 8. Y por acá me quedó la suma de las 3 celdas, que es 3 más 5 más 6. Ahí fue casualidad. Entonces vean cómo hay diferencias, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que no podemos trabajar como en la suma 1. Jamás. Porque si no, pues mejor lo hacemos a lápiz y papel, si no vamos a borrar. Tenemos que hacer todos nuestros trabajos en este programa a base de fórmulas, ya sea como en este caso, con celdas o con comandos como en este caso, que está la suma, que es el comando de la sumatoria, ¿sí? Podemos hacer lo mismo con el promedio. Tenemos promedio 1. Fíjense cómo ya no me alcanzo. ¿Qué hago entonces? Selecciono aquí la celda F, la amplío de las dobles líneas, o en su caso, pues nada más ponen el mouse y lo hacen en computadora entre la F y la G y lo mueven un poquito. Ahí está. También voy a mover la G porque acá también le voy a poner promedio. Promedio 2. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo se calcula un promedio? Ya no lo voy a hacer con números, ya lo voy a hacer con celdas, porque ya entendimos que trabajar con números solitos, pues realmente no tiene caso usar un programa, ¿sí? Entonces debe de ser hecho a celdas. ¿Cómo se saca un promedio? Un promedio se saca sumando todos los datos y dividiéndolos entre el número de datos. Por ejemplo, aquí hay dato 1, dato 2 y dato 3. Se van a sumar esos 3 y se van a dividir entre 3. Pero aquí vamos a mostrar otro aspecto de las matemáticas. Fíjense, vamos a poner lo que vale la celda 6. Sí, ya no puedo poner el número 6. Lo que vale la celda que contiene el número 6. Después la celda que contiene al 3 y después la que contiene al 10. Luego dividir, es la diagonal. Y lo divido entre 3. Vamos a ver. Y me dice que sale 12.33. Pero, aquí hay un pero. Fíjense, aquí está la fórmula en la parte de arriba. Y vamos a mencionarla, ¿sí? ¿Qué sucede si yo hago esto? Bueno, en matemáticas, esta parte de aquí es una división. Y primero se va a hacer esa división. Entonces, primero me va a dividir lo que vale C2 entre 3. C2 vale 10. 10 entre 3. Esa 3.3, aquí lo vamos a hacer, 3.33, ¿sí? Ese es el resultado de 10 entre 3. Y luego después va a ser la sumatoria de A más B. A más B es 6 más 3, que son 9. Entonces 9 más el resultado de la división. Entonces 9 más 3 son 12 y el punto 33 ahí se queda y aquí tenemos esa respuesta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que eso está equivocado, porque esta división no debe de ser. La división es para todos. Debemos de dividir la suma. Entonces, ¿qué se hace con eso? Se pone en paréntesis. Aquí la forma correcta de hacerlo sería paréntesis A2 más B2 más C2, se cierra el paréntesis para indicar que todo eso se va a sumar primero y que hasta el último se va a dividir entre el número 3. Ahí sí no puedo poner una celda porque son los 3 datos que existen. Y esa es la forma correcta de obtener el promedio. Vamos a hacerlo en la hoja y vamos a ver que este resultado de 12.33 está equivocado. ¿Ok? Entonces,
Vamos a hacerlo. Vamos a trabajarlo acá arriba. Acá arriba, por ejemplo, puedo moverme. Le ponemos paréntesis ahí. Y le ponemos paréntesis ahí. Ay, no, es hasta acá. Ahí mero. ¿Sí? Le damos Enter. Vean, el resultado es diferente. 6.33. ¿Cierto? Entonces, esa es la manera correcta de hacerlo. De la otra manera, me hace la división directa con un solo número. Entonces igual, paréntesis, entonces dato 1 más dato 2 más dato 3, cierro paréntesis, pongo el símbolo de división entre 3, ahí está nuestro resultado. Entre 3, 5 y 6, el promedio es 4.66. Vamos otra vez, igual, paréntesis, dato 1 más dato 2 más dato 3, cerramos, dividimos entre 3. ¿Sí? Siguiente dato, abrimos paréntesis, ahí está 1, 2 y 3, cerramos paréntesis, división entre 3, Enter. Ok, el último, paréntesis, aquí está el primer dato, segundo dato, tercer dato, cerramos paréntesis, división entre 3. Damos Enter. Si ustedes colocan mal la simbología, por ejemplo un más, vamos a hacer este mismo otra vez. Pongo un paréntesis, pongo otra vez ese 10, ese 9, ese 10 y de alguien se le va de más, cierra, no se fijan porque lo están haciendo como de una manera muy mecánica, le damos Enter, ahí me dice, ahí hay un error, ¿sí? Entonces el error es que la simbología está incorrecta, de hecho ahí me está marcando el símbolo de más, ¿cierto? Aquí lo estaba marcando, se lo quito y ahí está el mismo resultado de arriba, ¿sí? Entonces, ojo con los errores en simbología me van a aparecer muchas veces de esta manera, los van a remarcar, ¿sí? Bueno, por acá tenemos otro comando en la sumatoria, acuérdense, ahí está el promedio, pero el promedio me dice de qué número a qué número y me está seleccionando todos los números y no, yo necesito recortar nada más a los 3 números, así. Le doy Enter y vean, mismo resultado. Aquí no debo de poner el igual, aquí me voy directamente a poner el comando. Puedo seleccionar los datos aquí y los arrastro ahí y Enter. Mismo promedio, ¿cierto? Esa es la ventaja de que aquí ahorita lo estamos corroborando. Mismos promedios, ahí está. Vean, por ejemplo, ahí no me salió. Vamos a ver por qué. ¿Sí? Vamos a checar. Fíjense en una cosa. Aquí arriba, fíjense, tenemos A4 que está en el renglón correcto, B4 en el renglón correcto y C5 y debe de ser C4. Entonces este lo selecciono y debo de pasarlo para arriba, para acá. Pero bueno, ya me sacó. Vamos a corregirlo. Lo puedo hacer hasta manualmente. Ahí está, ya lo subí, le doy Enter. Ahí está el mismo 2, ¿sí? Entonces para eso me sirve hacer las cosas 2 veces de diferente manera, para hacer correcciones, para poder entonces checar que esté correcto. Aquí ponemos los 3 datos, listo. Otra vez me dice que no son compatibles. Vamos a marcar aquí y ahí tenemos otra vez el mismo error. Entonces aquí la celda la subimos simplemente, bueno, la puedo hasta borrar también, no me permite, lo borramos y lo seleccionamos, ahí está, ¿sí? Entonces, qué bueno que nos está pasando esto para que ustedes vean que es muy común que nosotros equivoquemos. A lo largo de todas las clases voy a tratar de estar viendo errores comunes para que ustedes cuando tengan ese mismo error sepan corregir, sepan que algo está equivocado a lo que están haciendo, ¿ok? Entonces no ponemos el igual porque lo estamos haciendo mediante este comando que está de forma automática. Seleccionamos, ahí están los 3 datos y ahí están los mismos promedios. Vamos a seleccionar todo esto, le damos entrar y listo, ahí tenemos nuestros números. Bueno, ¿qué tal si alguien dijera, ay, son muchos decimales? No. O si yo les pidiera, van a manejar menos decimales. ¿Qué podemos hacer? Bueno, en Excel de computadora tienen por ahí lo que son el menú donde maneja el tipo de datos en celda, ¿sí?
Por acá miren, por ejemplo, tenemos algunas fórmulas usadas recientemente: autosuma, financieras, lógica, texto, fecha y hora. Acá hay más para ver, sí, hay muchas. Ingeniería, por ejemplo, bases de datos. Aquí en los datos no me permiten, sí. Acá en el inicio, aquí tenemos números aquí en esta parte. Y vean, en la parte de arriba no dice, pero aquí está para recortar decimales. Si yo presiono aquí, vean, me está haciendo más números. Como me hizo más números de lo que es el tamaño de la celda, me puso ese tipo de simbología. Vamos a reducirle números aquí y vean, pero los redondea, ¿sí? Vamos a dejarle 2 nada más. Seleccionamos esta también y le ponemos entonces aquí donde están los números y le recortamos a 2, ¿sí? Lo podemos hacer también por zona. Vean, aquí están esos 2, le recortamos, más que no me deja ver, ahí está, ¿cierto? Acá también lo podemos hacer por zona y le recortamos, ¿ok? El recortar nomás es la vista, ojo, no es que el número ya se quede así, ¿sí? Entonces, bueno, aquí tenemos estas sumas, estos promedios. Con la suma entendimos que no podemos hacerlo de esta manera a base de números. Tiene que estar hecho a base de celdas o a base de comandos, como en este caso, ¿sí? Entonces, esta es nuestra primer clase. Tienen ustedes que entender este tipo de aspectos en donde nosotros vamos a tratar de llevar a un conocimiento que sea de básico a intermedio con toda esta gama de herramientas, ¿sí? Muy bien, con eso terminamos nuestro primer video. Muchas gracias. Esta es la clase número 1.